Y pues, aprovechando que es el Día del Niño, que nos enfoquemos bíblicamente en ellos, pero como padres, como gente adulta, como gente que tiene decir una responsabilidad hacia adelante, hacia las nuevas generaciones y, por qué no decirlo, hacia el futuro de la nación, hacia el futuro del país. Ojo que el futuro del país no depende solamente de por quién votes el próximo año. Quizá de eso dependa el futuro inmediato en cuanto al gobierno. Pero el futuro de la nación depende de su gente y de lo que esta gente crea. Y ahí es donde nosotros como padres, como adultos, como gente sensata, puede hacer una gran diferencia. Y por eso hoy quiero hablar con ustedes sobre esto, preparando a nuestros hijos para el futuro. Y puede ser que tú ya hayas criado, puede ser que tus hijos ya no son niños, ya están grandes, ¿cierto? Pero igual hay niños alrededor tuyo, y hay jóvenes alrededor tuyo, hay nuevas generaciones alrededor tuyo. Y tenemos que vernos nosotros como iglesia, como creyentes, como gente responsable ante Dios por estos hijos. Puede que no sean tus hijos, pueden ser los hijos de tu vecino, de tu familia, ¿verdad? Pero es bueno siempre sentir cierta responsabilidad y poder hacer algo y pensar hacia adelante con ellos. Sin embargo, hoy quiero referirme, pues, en este contexto amplio a los hijos, pero sobre todo a aquellos que están criando. Y si usted está criando a sus hijos, ahorita usted tiene niños pequeños, pues preste mucha atención, porque creo que de todas maneras la Biblia tiene siempre algo que decirnos y que recordarnos al respecto. Lo primero que quiero señalar es lo que la Biblia dice en el Salmo 127, versículo 3, donde nos enseña que los hijos son herencia del Señor, son una bendición. Normalmente las herencias que uno recibe en esta tierra son una bendición, ¿sí o no? Pues cuando se muere el abuelito y que se muere el tío Paco y la tía Magola, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, sorpresa! Te dejaron esto de herencia. Normalmente las herencias son una bendición. Bueno, la herencia del Señor son los hijos. La bendición del Señor son los hijos. Y dice allí el Salmo 127 en el versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, no una carga. No hay que ver a los hijos como una carga. Los hijos no son, los niños no son una carga. Y de hecho, en nuestra iglesia tenemos niños muy, muy saludables. Están creciendo en todos sus aspectos, son muy saludables. ¿Sabe por qué lo sé? Eso que yo no les doy comida. Ni sé qué comen, que no comen, pero ¿sabe por qué sé que son saludables? Porque hacen ruido. Hacen mucho ruido. Y eso es un signo de salud en los niños. Un niño que está creciendo saludablemente hace bulla, se hace notar, se hace sentir. Y bueno, ya hay unos que se les va la mano, es verdad. Son muy saludables. Pero esto es una bendición y debemos verlos así como un regalo, una recompensa de parte de Dios. Pero la Biblia también dice algo, y pues varios textos que seguro usted ya ha oído muchas veces. No importa. Hoy otra vez los escuchamos. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Y pues ahí ya está implícita la responsabilidad de la que les hablo. Hay que instruir a los hijos, a los niños. Hay que instruirlos. Hay que decirles por dónde sí y por dónde no. Hay que enseñarles qué sí y qué no. Hay que instruirlos, y eso me quiero referir más en detalle en un momento. Pero los hijos hay que, como dice allí en la nueva versión, nueva traducción viviente, dirige a tus hijos por el camino correcto. Cuando sean mayores no lo abandonarán. Y esto pues ya va muy, discúlpenme, va muy en contra de una corriente de pensamiento hoy en cuanto a la crianza de los hijos.
Cuando dicen que pues, a los hijos hay que dejarlos, ¿no? Que se desarrollen libremente. ¿Qué tan libre? ¿Qué tan libremente hay que dejar el desarrollo de los pequeños? Si uno es sensato y uno ama a los pequeños, pues uno va a dirigirlos por el buen camino. Uno va a instruirlos para que cuando sean mayores no se aparten de ese buen camino. O sea, nosotros sí debemos tener eso pues bien clarito y no como dejarlos ahí, que fluyan, que sean. Y que ya él verá cuando crezca y entienda, él decidirá. Recuerda, instrucción que tú no le das a tu hijo o a los niños, otro se la dará. Los hijos no van a crecer así solitos sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. No, señor. Alguien más les va a decir. Si tú no les dices a tus hijos, alguien les va a decir. Y no necesariamente con las mejores intenciones. Yo quiero señalar hoy 4 cosas principales que creo los hijos deben aprender. 4 cosas que los hijos deben aprender. Lo primero, a amar y respetar a Dios. A amar y respetar a Dios. En ese orden de ideas, Deuteronomio capítulo 6. ¿Se recuerda este pasaje? Versículo 4 en adelante. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Leámoslo así. Escucha, Israel. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, perdón, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en las conversaciones cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Los niños necesitan aprender a amar y respetar a Dios. Pero ojo, ellos no van a aprender a amar y a respetar a Dios porque tú les digas, ama y respeta a Dios. Así no van a aprender. ¿Cómo van a aprender? Con el ejemplo. Con tu ejemplo. Y pues tú sí debes decirles, dice ahí el texto, repíteles estos mandamientos que te mando hoy. En la casa y cuando vayan por el camino y cuando salgan, cuando se levanten, cuando se acuerden. O sea, habla frecuentemente con tus hijos de las cosas de Dios. Hay que poner a Dios en la mesa. Hay que poner el tema de las cosas espirituales en la mesa, en la conversación con los hijos. Eso hay que hacerlo. Y por el otro lado dice, ata los mandamientos de Dios como señales en tu mano y en tu frente. O sea, en tu estilo de vida, has de vivir como Dios quiere que vivas. Para que tu hijo vea que tú amas y respetas a Dios. Todo eso es parte de la instrucción que habla Proverbios 22:6. El niño crece viendo a papá, a mamá, que aman a Dios y respetan, que acatan los mandamientos de Dios, que se habla de Dios en la casa, que se habla de Dios cuando van para el colegio, cuando van de paseo, cuando todo, sí, claro, se habla de otros temas, pero se habla de Dios, o sea, no de que no, pues en mi casa nunca me hablaron de Dios, que ese no sea tu caso. Y si tú tienes hijos o sobrinos o niños a tu alrededor, háblales de Dios, muéstrales, que les quede la idea sonando y en su mente, en su corazón. Háblales de Dios. Porque los niños necesitan aprender a respetar y amar a Dios. Ojo, el mundo ha hecho y sigue haciendo y muy probablemente seguirá haciendo intentos por sacar a Dios de la escena, sacar a Dios de la conversación, sacar a Dios de la academia, sacar a Dios
de las leyes, sacar a Dios del entretenimiento, sacar a Dios de todo nuestro estilo de vida. El mundo está muy intencionado en eso. La iglesia, nosotros debemos pararnos firmes y decir no. Y pues yo no soy aquí político ni nada de esas cosas, ni soy ni pro Putin, ni pro Trump, ni nada. Pero me llama la atención cómo el presidente Donald Trump, entrando al gobierno, una de las primeras cosas que dijo y empezó a enfatizar públicamente es: tenemos que volver a hablar de Dios a nuestros hijos, en las escuelas, en las casas. Tenemos que volver a hablar de Dios. ¿Por qué no vamos a hablar de Dios? ¿Quién dice eso? No, señor, vamos a hablar de... Que la autoridad esté diciendo eso, muy buena señal. O sea, eso debemos ser y eso debemos seguir. Nosotros debemos hacerlo porque la Biblia nos enseña y nos llama a hacerlo. La segunda cosa que creo que los hijos necesitan aprender es justamente un poco lo que hablábamos hace un rato. A que distingan entre lo correcto y lo incorrecto. Y pues en ese orden de ideas, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Vamos a leer versículos antes. Versículo, a ver, desde el 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el 14. Hebreos 5, versículos 12 al 14. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El autor a los Hebreos está refiriéndose aquí a gente cristiana de mucho tiempo, pero que no practica los principios de Dios en su vida y entonces no maduran. Y al contrario, como que están confundidos y enredados en cosas que ya deberían tener claras. Y sobre todo porque ya ha pasado mucho tiempo. Y dice el autor de los Hebreos acá, pues mire, después de tanto tiempo ustedes ya deberían estar enseñando a otros. Pero no. Siguen dando vueltas en los mismos temas, las mismas luchas, las mismas cosas. Necesitan leche y no alimento sólido, porque no avanzan, pues, espiritualmente. Y hace la analogía, son como niños pequeños que necesitan leche. Y pues cuando un niño es pequeño y necesita leche, no le puedes dar un filete. Todavía necesita leche porque pues es inmaduro en su desarrollo, en su estómago, en su cosa. Le das un filete y bueno. Esa es la medida que el niño va creciendo y usted sabe eso muy bien, que ya empieza a comer cosas más gruesas y luego ya se comen hasta el concolón. Pero porque hay un crecimiento natural y un desarrollo en su vida que ya la leche no le basta, necesita algo sólido. Bueno, dice allí, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados en distinguir entre lo bueno y lo malo. Nuestros hijos necesitan aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo incorrecto y lo correcto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que hoy en día a muchas cosas malas se les llama buenas y a muchas cosas buenas se les llama malas. A lo correcto se le tilda de incorrecto y a lo incorrecto pues normal. Todo el mundo lo hace, está bien. Como que se ha llegado a relativizar tanto lo que es y lo que no es, lo que debe ser y lo que no debe ser, que si la mayoría lo hace, pues debe estar bien. Incluso hay cosas en nuestras legislaciones que son legales, obviamente, dice la Constitución, o está aprobado por la ley número tal, del año tal, por el Congreso de la República, el Perú, bla, 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 bla. Pero no es correcto ante Dios. Puede ser legal, pero no está bien ante Dios.
como quienes quieren legalizar muchas cosas que van en contra de los principios de Dios y empujan fuertemente desde el gobierno y desde la economía, desde la educación, para que esto se normalice. ¿Quién le va a decir a los niños? ¿Quién le va a decir a las nuevas generaciones que eso está mal ante Dios, por más de que sea legal? Esa es nuestra chamba. Esa es nuestra tarea. Los padres tenemos que tenerla clara. La iglesia tiene que tenerla clara. Y resulta que este discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo que agrada y no agrada a Dios, viene con la práctica. Bueno fuera que porque Dios lo dice ya uno lo hace y cuántas cosas la Biblia dice, cuántas cosas Dios nos ha dicho y seguimos luchando por vencer esas áreas en nuestra vida. Y si nosotros siendo grandes tenemos esta lucha, ¿cuánto más nuestros niños que todavía están por definir su criterio y su raciocinio? Tenemos que dirigir a nuestros hijos hacia lo que es bueno ante Dios, no tanto hacia lo que es bueno ante ti, papá, o ante ti, mamá, o ante tu familia, o ante la sociedad, sino lo que es bueno ante Dios. Y en esto, pues, el otro pasaje, el Deuteronomio, nos ayuda mucho, porque, oye, ¿quién es el primero que tiene que tenerla clara? Pues si tú no lo tienes claro, y tú no tienes claro qué es y qué no es, pues, mejor ni le digas nada al niño, por favor. Lo vas a confundir. Pero eres tú el primero que tiene que apropiarse de la palabra de Dios y aplicarse a indagar en ella, a estudiarla, a conocer el pensamiento de Dios. Para que ahora con certeza, con convicción puedas decirle a tu hijo o a tu sobrino o a tu nieto o a los niños alrededor tuyo lo que es y lo que no es, con certeza, con convicción. No por tradición, porque pues así me lo enseñaron mis papás, y pues eso está bien, y pues hazlo hijo, hazlo porque ya eso es costumbre familiar. No es suficiente. No es suficiente. Bueno fuera que las costumbres familiares fuesen espirituales. Bueno fuera que los hábitos y la manera de hacer familia y el criterio con el que como familia hemos crecido y estamos creciendo sea algo espiritual. Eso sí. Con esto un llamado a todas las familias cristianas aquí presentes, a todas las familias de nuestra iglesia, un llamado a crear nuevas tradiciones. Y buenas tradiciones. No sé si te has dado cuenta que a veces, muchas veces sin pensarlo, las familias se habitúan a hacer algo por cierta fecha o a hacer una comida especial para tal ocasión, ¿no? Y es muy de la familia y eso se vuelve una tradición. Bonito, genial. Bueno, ahora hagámoslo intencionalmente. Y creemos nuevas tradiciones en nuestra familia. Porque esas son las que van a hacer tus hijos cuando crezcan. Quieran repetirlas. Y quieran ser como eran con papá, con mamá, como eran en casa. Cuando ellos tengan su propia familia, ellos van a querer hacer cosas que tú les enseñaste. Ellos necesitan aprender a amar a Dios y respetarlo, a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La tercera cosa que creo que los hijos necesitan aprender: a perseverar y no rendirse ante la adversidad. Leíamos semanas atrás en Santiago capítulo 1. Mira el versículo 12, Santiago 1, 12. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas
y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esto hay que enseñárselo a los hijos. A los hijos hay que enseñarles que no siempre se puede todo lo que se quiere. Y que muchas veces lo que se quiere, pues cuesta. Y recuerda lo que hablábamos aquella vez, unas semanas atrás. Todo lo que vale la pena en la vida, cuesta. Hay que enseñarles a los hijos que las cosas que valen de verdad cuestan. Y que a veces es difícil alcanzarlas y conseguirlas. Que a veces incluso vamos a tener oposición, dificultad, adversidad, situaciones inesperadas que nos impiden llegar a nuestro propósito tan fácilmente. Pero en eso se aprende y se enseña la paciencia. Los hijos han de aprender de ti, papá, de ti, mamá, cómo enfrentar y superar adversidades y tentaciones, pero también deben aprenderlo contigo. Es decir, debemos acompañar a los hijos y a los niños en su proceso de aprendizaje en contra de la adversidad, con todas las dificultades que se puedan presentar, a perseverar y no rendirse. Cuando pensamos en por qué vale la pena no rendirse, que no sea solamente porque es algo que tú anhelas profundamente, sino que sea algo que es bueno ante Dios, es bueno para la familia, es bueno para ti. ¿Me dejo entender el criterio? Para ayudar a los hijos a esforzarse y no rendirse, que no se rindan cuando eso que persiguen es bueno ante Dios, es bueno para la familia, es bueno para él o para ella. Si es bueno, no te rindas. Cuesta, sí, dale. Algo que no está bueno, déjalo. Que es un hábito perezoso, es un hábito, me dejo entender, sin mayor trascendencia, ni positiva, ni nada. Entonces deja eso. Pero lo que tanto quieres, lo que tanto sabes que tu hijo necesita y que tu hijo quiere, oye, que no se rinda. Acompáñalo a atravesar la frustración, la adversidad, la dificultad. No es suficiente con decir al hijo, así es la vida, hombre, así es, tranquilo. Eso no es nada lo que le espera cuando sea grande. Si llora por eso, imagínense cuando ten misericordia de tu hijo, por favor. La cuarta cosa que creo que debemos enseñar a los hijos, que los hijos deben aprender, es a ser agradecidos y servir a los demás. Ser agradecido, vivir con gratitud y servir a los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Allí dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Si hay algo que nos coloca en la perspectiva adecuada, o sea, si hay una actitud que nos coloca en la perspectiva adecuada para amar y servir al prójimo, es la gratitud. Cuando una persona es agradecida, primero pues con Dios, y agradecido con quien le ayuda, agradecido con la gente, esa actitud de gratitud te coloca en una buena posición para amar y servir a otros. La persona que no agradece tiende más bien a ser egoísta.
No lo agradece porque es una persona que piensa más bien que se lo merece. No lo agradece porque es una persona que piensa que tiene derecho a. Y no tenemos derecho a nada. ¿Sabían eso? Y no merecemos nada, salvo el infierno. Eso sí merecemos por todo lo que, como nos hemos comportado en esta tierra. Pero Dios en su gracia nos da la oportunidad de salir de ese destino de muerte y nos lleva a la salvación. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Sí? ¿Te acostaste anoche? ¿Te levantaste esta mañana? Bueno, algunos se acostaron recién hoy a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Se levantaron para el culto y volvieron a las medio. Está bien. ¿Y por qué crees que te levantaste? ¿Porque te lo merecías? ¿Te merecías un día más de vida? Con todo lo que has hecho. No te lo merecías. Dios te lo dio. Gracias, Señor. Entonces, la actitud de gratitud, cuando podemos reconocer cuántas cosas Dios hace y permite y poder ser agradecidos con Dios por ello, eso nos coloca en la perspectiva de mirar a otros con otros ojos. No con unos ojos de egoísmo y mezquindad, sino con ojos de amor, de compasión, de misericordia, de solidaridad. Pero la clave para tener estas actitudes buenas que debemos enseñar a nuestros hijos y ayudar a los hijos a que sean buena gente, la clave es la gratitud. Que los hijos no crezcan pensando que se lo merecen. Entonces, 4 cosas que estoy señalando acá que creo que debemos enseñar a los hijos y que los hijos deben aprender. La primera, a amar y respetar a Dios. La segunda, a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, que el mundo hoy está haciendo de todo tipo de desórdenes para que esto se tergiverse. Los padres en casa debemos nosotros enseñar a los hijos lo que es y lo que no es correcto. Tercero, a perseverar y no rendirse en las pruebas. No todo va a ser así, ¡guau!, inmediato. No, cosas que van a costar, pero si vale la pena, si es algo bueno ante Dios, para la familia, bueno para todos, vale la pena, no me rindo hasta que lo logre. Y Dios en su gracia nos permite lograrlo. Que los hijos aprendan eso desde casa contigo. Y cuarto, a vivir, a ser agradecidos, a vivir con gratitud y servir más a los demás. Como padres de las nuevas generaciones tenemos el privilegio, pero la responsabilidad, la gran responsabilidad de modelar el ejemplo correcto a los hijos. Si hay algo que nosotros podemos hacer y que de verdad va a trascender en el tiempo, es educar bien, instruir bien a los hijos. Mira, ponte a pensar. Todo lo que has alcanzado en esta vida, la casa que tienes, el auto, los autos, el dinero que has logrado almacenar, ahorrar, qué sé yo. Cuando te mueras, no te vas a llevar nada de eso. Y es más, algunos van a estar, perdónenme, pero a veces hay casos donde algunos están esperando que te mueras para poder usar lo que... ¿Me dejo entender? Nos matamos la vida muchas veces, nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor y mejor energía la gastamos en atesorar cosas de esta tierra, materiales, y tener una buena vida. Y no de malo con trabajar arduo, y nada de malo con ahorrar y tener bien la casa, y todo, nada de malo con eso. Pero piensa en la motivación, ¿qué es lo que te mueve? ¿Eso? Pues eso fenece. Eso se acaba. Pero lo que sí trasciende es lo que tú le puedes dejar a tus hijos. En valores, en principios, en ejemplo, en enseñanza.
Siempre nos acordamos lo que nuestros padres nos han enseñado, aunque ellos hayan ya fallecido. Y si uno es agradecido con Dios, uno recuerda lo bueno. Cuando la persona no es agradecida con Dios, recuerda lo malo de su padre o lo malo de su madre. Es un tal por Juan, ni me hable de ese tema. Pero cuando uno puede agradecer a Dios la vida y todo lo que Él da, pues uno cambia de perspectiva. ¿Y qué recuerda de papá? ¿La plata que me dejó? ¿El carro? ¿La casa? ¿Uno recuerda eso? No, uno recuerda lo que le enseñó. Así lo hacía mi papá, así lo hacía mi mamá, dicen algunos. Yo ahora miro mi vida personal y me acuerdo de las enseñanzas de mi papá y los ejemplos que él me dio. Y cuando me pasan cosas me acuerdo de porque, uy, sí, mi papá me dijo que esto iba a ser así. Oh, increíble. Y él ya falleció. Pero todavía me acuerdo del viejo Paella. Andaba por ahí diciendo la cosa a su estilo. Pero es porque hay gratitud en mi corazón. Yo puedo recordar lo bueno. Mi padre no fue perfecto, pero puedo recordar todo lo bueno que me enseñó y que me dejó. Eso es lo que trasciende. Él no me dejó plata, él no me dejó casas y la herencia, pero él sí dejó cosas marcadas en mi corazón que me han guiado. Y cada cierto tiempo me acuerdo de papá y digo, papá tenía razón. Eso es como decía mi papá. Bueno, eso es lo que trasciende. Entonces, hazlo con tus hijos. Porque por más plata que les puedas dejar, o por más casa, o por más esto, por más lo otro, que inviertas aquí y allá y que te forres en dinero, mira, eso no le impacta la vida a nadie. Cuando eso se deteriore o se pierda, ¿qué va a quedar de ti? La Biblia dice en el Salmo 112, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. En memoria eterna será el justo. O sea, aquel que se dedica, y eso es para nosotros, los padres, esta generación ya adulta. Dios quiera madura. Pero adultos sí. Maduros, bueno, que el Señor nos ayude. Pero eso es para nosotros. Justos son los que saben lo que Dios quiere y lo hacen. Ese es el justo, según la Biblia. Un justo no es alguien que es perfectito. Un justo es alguien que sabe lo que Dios quiere que haga y lo hace. Entonces, en ese andar, estar haciendo lo que Dios quiere, los hijos están mirando el ejemplo de papá haciendo, o de mamá, lo que Dios quiere. Y eso es lo que trasciende la vida de los hijos. Feliz día, niño. ¿Oramos? Y te quiero invitar a que hagas una oración muy, muy particular. Y que pienses en tus hijos. No importa si tus hijos ya están grandes. Porque quizá tus hijos que ya están grandes van a tener hijos. Y serán tus nietos. No sé si ya tienes nietos. Si ya tienes nietos, ya eres abuelo. Entonces, abuelo, abuela, ora por tus nietos. Pero si no, ora por tus hijos. Y ora por el ejemplo que tú les puedas dejar. Toma un instante para orar. Quizá no tienes hijos porque no te has casado o simplemente te has casado, pero no tienes hijos. Pero anhelas hijos. Pide al Señor, porque es la herencia del Señor para nosotros. Son los hijos, son una recompensa, dice la Escritura. Ora al Señor por esos hijos que el Señor te dará. Quizá no tienes hijos, porque todavía estás soltero, pero sí tienes sobrinos, niños o amigos, hijos de tus amigos. Ora por ellos. Que crezcan en estas cosas, amando y respetando a Dios, distinguiendo lo bueno y lo malo. Ora
que Satanás no pueda arrebatar el alma, el corazón de las nuevas generaciones. Ora por los hijos, por los niños del Perú. Ora también por aquellos niños del Perú que no tienen padres, están huérfanos, quizá abandonados a su suerte, o que tienen padres ausentes. Ora, levantemos oración por la niñez peruana esta mañana. Padre, te damos gracias que tú tienes control de todo y presentamos los niños del Perú en tus manos, Señor. Esta niñez peruana, Señor, que se levante con mejores valores, mejores principios, sobre todo con temor de ti. Que se levante una nueva generación en el Perú, Señor, de hombres y mujeres que te amen, que te respeten, que ponderen lo bueno por encima de lo malo, lo correcto ante ti, Señor, por encima de lo incorrecto. Oh Padre, gracias por la oportunidad que tenemos como iglesia en este tiempo de influenciar a cierta cantidad de niños. Danos sabiduría como padres, danos sabiduría como iglesia, como pastores, como líderes, como maestros de los niños. Danos sabiduría como tíos, como primos que somos de estos niños. Danos sabiduría para impartirles un buen ejemplo. Y que la niñez del Perú sea mejor cada día. Es nuestra oración. Que sean frustrados los planes de Satanás contra la niñez peruana a través de la educación manipulada, ideologizada en el nombre de Jesús. Que sean frustrados los planes de Satanás por la destrucción de la niñez. Que no se aprueben leyes que vayan en contra de los niños, ni en contra de los no nacidos, ni en contra de la familia, en el nombre de Jesús. Llénanos, Padre, con tu favor, una palabra sabia y oportuna para cada niño en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y hagamos de oración por los niños un hábito, Estamos orando por los niños y por nuestros niños y los hijos de tus amigos, de tus colegas. Oye, ora por ellos. Esto es en serio. Hay que orar por la niñez y hay que tener presente que los niños son parte vital y esencial de la sociedad en la que vivimos. Que el Señor te bendiga. Pásala bien y que te celebren mucho el día de hoy. ¿Ven? Dios los bendiga. Nos vemos.